Una vez que definimos ya el tema del menú, me pasé a una de las secciones más importantes que yo pienso tienen que ser necesarias a la hora de desarrollar un sitio web. Y es la portada de tu página. Existen muchas variaciones, muchos tipos de portadas, pero hay que tener en cuenta que esta es una de las partes, si no es que la más importante. ¿Por qué? Porque en un espacio pequeño, grande o de pantalla completa tienes que mostrarle al usuario de qué se trata tu página. Un noticiero va a poner la noticia de impacto del día de hoy. Así es como funciona, eso es un noticiero. Un sistema de streaming va a poner los sitios más vistos o las películas más vistas, el nuevo estreno, lo que sea. Una página que se enfoca, digamos, a proyectos, ¿no? de desarrollo. Lo que va a poner es un nuevo proyecto o su metodología o una portada, un recurso gráfico, una ilustración. Todo ese tipo de cosas hay que tenerla en cuenta a la hora de desarrollar nuestra portada. En este caso, como es de películas, yo puse la reseña de una película que, bueno, el año pasado fue una de las más vistas, ¿no? Entonces, es una parte muy importante, muy quisquillosa y va a ser nuestro gancho con el usuario que entra a nuestra página. Recordemos que el usuario que queremos que entre, no queremos que entre, se desespere y a los 10 segundos salga porque las imágenes no cargan, porque la página no es atractiva visualmente, etcétera, etcétera. Lo que hice fue crear como que una galería de diferentes secciones de recomendaciones de películas. Hice un pequeño slider, de lo que podría ser. Y bueno, esas son algunas de las recomendaciones que yo les daría de la portada. Y ojo, aquí viene otro punto muy importante a la hora de crear un sitio web, y es su ancla visual o su ancla de flujo. Lo que yo hago aquí en prácticamente todos mis diseños es crear o dejar un pequeño espacio abajo de la portada para crear un recurso gráfico. Puede ser una flecha, puede ser una figura, puede ser texto, puede ser una foto, lo que sea, ¿no? Pero dejo ese espacio pequeño para que el usuario sepa que hay más contenido abajo. Si yo pusiera, por ejemplo, aquí, en toda la pantalla pusiera la portada, quizás el usuario dependería mucho de si da scroll o no para que se dé cuenta que hay más contenido abajo. Obviamente le estás diciendo que hay contenido, está el menú, sí, pero no tienes que obligar al usuario a navegar por tu página porque tú dices, no, pues es que ahí está el menú, él tiene que hacerlo. No, o sea, el usuario lo que va a hacer entrar a tu página, va a ser darle scroll y hasta que le llame la atención o hasta que deje de tener interés en tu página se va a salir, ¿no? Entonces lo importante aquí es crear un ancla de flujo. Yo lo que hice en este caso fue poner texto y una figura. Esta figura, como ven, la estuve creando en Illustrator. Son figuras bastante importantes para mí, al menos. ¿Por qué? Porque volvamos al tiempo del 2010, 2012, donde las páginas web realmente empezaron a tener un auge. Tú entrabas a cualquier página web y por más útil o no que fuera, lo que tenía era un fondo. Un fondo en mosaico con la misma imagen, un fondo en GIF, algunos utilizaban gradianes, etcétera, etcétera. En ese entonces era lo más atractivo del mundo, era lo más cool. Lo único que estoy haciendo yo es abstraer esa idea de esos tiempos y colocarla de una forma mucho más moderna. ¿Cómo? Con figuras geométricas, con figuras que están en línea, que hacen match con los colores de la página, etcétera, etcétera. Entonces todos esos recursos a mí me funcionan bastante bien y realmente hace que la página se sienta muy natural, muy conectada, que veas que todo está funcionando de forma correcta. Ya en desarrollo ustedes podrán decidir, oh, me gustó tener este fondo, pero qué tal si quiero añadir profundidad, quiero agregar un parallax, en vez de una animación o de una figura SVG fija, quiero hacer una animación, quiero meterle motion graphics a la hora de hacer scroll. Bueno, todo eso se logra trayendo esta idea, ¿no? a nuestro sitio web. Entonces,
Es bastante padre, es bastante cool. Yo lo que les recomiendo es, en el software que ustedes estén utilizando, crear figuras un poco random, crear figuras relacionadas con su logo, quizás recursos 3D, luego después exportarlos a PNG y no sé, ir jugando con esos valores realmente les va a ayudar a definir un estilo para su sitio. Una vez ya entrando en el contenido de la página, vamos a entrar en una parte muy interesante que es la metáfora. La metáfora de nuestro sitio web es una parte fundamental también para el desarrollo y la planeación de nuestro sitio web. Yo el cine lo estoy viendo, me imagino ir al cine, a una sala. ¿Qué veo? Veo muchos carteles, muchos pósters de películas, veo muchos anuncios, veo los horarios. Eso es lo que me recuerda ir al cine, por ejemplo. Entonces, lo que hice fue ir buscando muchas cosas que se le asemejen, a este estilo. Y aquí es donde entra el tema de la metáfora. Hay muchas metáforas, de hecho yo diría que es un tema libre, no es necesariamente algo que se limite a ciertas metáforas, pero una de las más comunes es la de galería. ¿Por qué? Porque nosotros, si buscamos una galería de arte en Google, vamos a encontrar que es un fondo blanco con varias presentaciones en la pared, organizadas digamos de misma forma, por colores, por artistas, por estilos de arte y cosas de ese estilo. Entonces yo tomé esa idea, o bueno, muchos tomamos esa idea de la galería y la ponemos en nuestros sitios web, ya sea para eso mismo, para una galería de fotos, o para presentar, vaya, nuestros recursos, ¿no? A la hora de estar haciendo nuestro sitio. En este caso yo lo que hice fue poner como el póster de la película, poner la calificación y bueno, obviamente el título, ¿no? Se me hizo una idea bastante padre. Aquí lo que hice simplemente fue agregar un gradient, otra capa y ponerla en canales alfa para que se viera como un degradado de verde a transparente. Y bueno, ese verde obviamente hace contraste con el naranja que está en el fondo de nuestra página, ¿no? Una vez que ya refinamos la idea esta de la metáfora, podemos ir aplicándola a los demás elementos de nuestro sitio web. No necesariamente tienes que usar solo una metáfora, puedes utilizar muchas. De hecho, se utilizaría una para cada sección del sitio. Pero aquí, por cuestiones de tiempo y de no hacer tan largo el asunto, bueno, la utilizaré de esta misma forma. Y bueno, a excepción de la página o de la sección esta del ranking. Esta es una sección donde también cambié mucho la metáfora a la hora de estar desarrollándolo. ¿Por qué? Porque un ranking, como sabemos muchos, es pues un sistema de posicionamiento, ¿no? ¿Quién tiene mejor calificación? ¿Quién llega más alto? ¿Quién llegó primero? Cosas por ese estilo. Entonces lo que hice aquí fue nomás tomar la idea de un podio. El primer, segundo y tercer lugar. El primero en el centro, el segundo a la izquierda y el tercero a la derecha. Viéndolo de frente. Y lo abstraje como las fotografías. No quise poner tal cual el número arriba de la foto, porque tampoco se trata de denigrar o de hacer menos a uno sobre otro. Simplemente puse una lista a la izquierda, dije que ese era el sistema de ranqueo y bueno, lo acomodé de esa forma por esa razón y creo que queda bastante bien. Entonces, esa es la importancia de abstraer ideas del mundo real a sitios web. No solo se usa en diseño web, realmente se usa hasta en programación. La abstracción es un punto bastante importante a la hora de hacer qué bases de datos, qué diseño de clases, en ciertos lenguajes de programación orientado a objetos y cosas por ese estilo, ¿no? Entonces es un tema bastante importante y bueno, ya lo único que hice en esta opción fue agregar dos botones, suponiendo que el sitio tenía digamos que una sección un poco más privada para cada uno de los usuarios. Bueno, agregar rating, ver todos los ratings que se hacían o compartirlo, ¿no? Simplemente para crear un poco de flujo en redes sociales. Bueno, una vez que ya tuve esto, ya lo demás fue simplemente hacer otra sección como de galería, pero ahora enfocada a la búsqueda de películas en específico,
para gente que ya se quiere meter mucho más en la página y bueno, eso es a lo que queremos llegar, ¿no? Y al final tenemos una parte muy importante que es el pie de página. El pie de página es un tema que ha cambiado, diría yo, mucho a lo largo de estos años. Porque antes el pie de página era la sección donde encontrabas toda la información sobre la página. Suena muy absurdo, lo sé, pero si no querías estar buscando pestañita por pestañita en el menú de arriba, lo que hacías era irte hasta la parte del pie y ver el link directo a la sección que tú querías, ¿no? Al menos es la forma en la que se intentaba que la gente la utilizara. Se ha ido cambiando, hay páginas que presciden totalmente de él, que simplemente ponen créditos, o sea, es literalmente una sección de créditos para el sitio web, ¿no? Entonces, depende mucho de ustedes, depende mucho de cuál es la idea que tienen con su página. Yo en este caso nomás puse lo básico y lo que siempre debe ir en un pie de página, que es el logo y los links directos a cada una de las secciones que ustedes tienen en su página. En este caso yo me inventé algunas por temas de que vieran un ejemplo un poco más claro, pero sí, esa es la forma en la que estaría funcionando, ¿no? El tema de del pie de página, de los vínculos. Obviamente se tiene que poner el registro de la página abajo cuando ya está montado en un servidor, que ustedes son los dueños, que siguen actualizando el sitio, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta parte es bastante importante y realmente ya tendríamos terminada nuestra versión de escritorio de la página. Entonces aquí entra un punto muy importante y yo creo es de los que más confusión crea en muchos diseñadores que apenas están iniciando, ¿no? Y es el tema de las versiones móviles. Aquí yo solo hice la versión de tableta porque realmente es lo mismo que la versión de teléfono, solo que un poco más escalado. Pero lo hice para dejar en claro un tema. El tema es el del Mobile First. Mobile First es realmente una ideología o una forma de trabajo que es crear primero la versión móvil de tu celular, porque obviamente pues ya ahorita la mayoría de la gente entra por teléfonos móviles a páginas. Empezar desde la versión móvil e ir expandiendo hasta la versión web. ¿Se puede hacer al revés? Totalmente. Es la forma en la que se hace, de hecho en muchos casos. Mobile First simplemente es una idea para que tú le des prioridad a la navegación móvil. Que no se vea como una web reducida móvil, sino que se vea como una aplicación móvil en un sitio web, ¿no? Es más o menos la idea a la que se quiere llegar con esto. Hay páginas que no necesitan realmente Mobile First. ¿Por qué? Es un tema muy, no sé, muy delicado a la hora del desarrollo, pero yo hice una pequeña categorización de qué páginas sí podrían y cuáles no. Existen muchos estilos de páginas, ¿no? Tenemos que landings, que storytellers, que sistemas de streaming, cosas por el estilo. Pero realmente no todas aplican Mobile First, realmente casi ninguna lo hace. ¿Por qué razón? Si es la herramienta más utilizada, es de las filosofías más comunes en desarrollo, estandarizada por Google, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué muchas empresas grandes de desarrollo no la hacen? Bueno, porque a veces es muy difícil y las limitantes son bastantes a la hora de desarrollar este tipo de proyectos. ¿En qué páginas sí podrían hacer un proyecto de este estilo? Bueno, en una landing page, por ejemplo la que trabajamos, bien se pudo haber trabajado desde la versión móvil e irla expandiendo hasta la versión de escritorio. Otra página sería una página de promoción o de exposición. A mí me ha tocado hacer páginas web dedicadas a exponer proyectos. Esto se puede hacer prácticamente como un Mobile First, porque el cliente lo puede ver en su celular, en la computadora, lo que sea. Páginas informativas también, mayormente estas son de organizaciones gubernamentales, del área de salud, salud mental, salud física y cosas por ese estilo, ¿no? Y pues sistemas de streaming, y eso muy pocas veces, ¿no? El sistema de streaming también se enfoca mucho en lo que es la experiencia de usuario en un teléfono móvil, porque se asume, y obviamente hay muchos estudios que lo avalan, que mucha gente ve contenido desde sus celulares,
bueno, más que en computadoras de escritorio o laptops, ¿no? Unas páginas, por ejemplo, que no podrían aplicar esta metodología de trabajo sería, por ejemplo, páginas de experiencias inmersivas. ¿A qué me refiero con experiencias inmersivas? Bueno, páginas que se dediquen a muchos videos, que carguen muchos videos en la página para contarte una historia. Estas páginas que tienen como son storytellers prácticamente, que mientras más scroll des van saliendo animaciones, cambia de fondo. Esto está muy bonito, sí se ve muy padre en escritorio, pero el tema es que muchas de las librerías que utilizan a la hora de desarrollarlo, mayormente pues JavaScript, no están soportadas en versiones móviles. Entonces ese es un problema muy grande que tenemos ahorita. Hay efectos, hay librerías que se estandarizan en desarrollo web. Query, por ejemplo, fue una de ellas. Bootstrap, todas esas librerías que creaban efectos o estilos de diseño que antes no se podían ver en móvil, bueno, ahora ya son estándares y se pueden hacer. Pero realmente para que una librería llegue a ese punto, es muy difícil, y más que nada porque estas librerías que se dedican a hacer estos efectos están basadas en otras librerías y esas librerías están basadas en otras librerías, ¿no? Entonces es muy difícil de que una página que quiera contar una historia más que nada se pueda ver en una página móvil. Existe una variante muy grata, que yo nunca he implementado hasta ahorita, que es prácticamente crear una historia o una página totalmente inmersiva con modelos 3D, con animaciones específicas en SVG dentro de tu sitio web. Y una vez que se llegue a la resolución de móvil, digamos que lo abres en un móvil, simplemente te sale otra pantalla donde te dice: hey, para vivir la experiencia completa, ve a nuestro navegador web. Es un arma de doble filo. Si la gente está muy interesada, van a ir a tu sitio web en versión de escritorio y lo van a ver. Si la gente no está ni siquiera interesada un poquito, van a decir: me estás obligando a ir a mi computadora a ver un sitio web. Sí, es un arma de doble filo. Hay muchas páginas que lo hacen, pero realmente son páginas que le meten mucho empeño al tema de las animaciones, al tema de que la experiencia en escritorio sea grata, ¿no? Y obviamente eso ya es nivel de diseño un poco más elevado, porque ahora sí, no hay nada de que, no, de agarrar los modelos 3D de internet, no, es todo generado desde cero. Son proyectos de meses de desarrollo, ¿no? Entonces, son proyectos mucho más profesionales que si a ustedes les interesa, volvemos a lo mismo del inicio. Está esta página de Awards para ver varios ejemplos, ¿no? Pueden checarlos en modelado 3D y bueno, ahí habrá muchas opciones. Una vez que ya terminamos la versión de tableta de la página, prácticamente ya está terminada. Ya explicamos lo básico, ya explicamos unas bases de diseño, eh, teoría, bueno, no teoría del color, más que nada cómo aplicar una paleta de color correctamente a tu sitio web. Y bueno, creo que por este momento estaríamos terminando esta parte del prototipado, y bueno, estaríamos listos para compartir nuestro proyecto con el mundo o con nuestro equipo de desarrollo.